Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de las noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a atender a la comunidad. Traemos acá especialistas en diferentes temáticas, porque seguramente usted necesita la ayuda en una de esas situaciones que se le están presentando. A partir de este momento le invitamos a que interactúe activamente con nosotros utilizando nuestros canales en WhatsApp 310-245-8548. Nos envían un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video, o se pueden comunicar directamente con nosotros al 648-4820 y en vivo, de una manera muy sintetizada, nos comentan su situación y así aprovechamos esta hora que de 2 a 3 de la tarde tenemos de lunes a viernes para atender esas situaciones. Hoy vamos a estar hablando de unos temas relacionados con los pros y los contras de comprar vivienda sobre planos. Usted ha hecho este ejercicio, ha tenido situaciones complicadas donde no ha sido la mejor experiencia o ha tenido buenas experiencias, puede que sí. Pues hoy vamos a hablar sobre estas situaciones donde precisamente traemos un caso en particular para ver si puede ser el mismo suyo. Interesante esta temática que ustedes mismos han sugerido a través de nuestros diferentes canales. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a tratar un tema súper interesante, súper importante, ya que es una de las actividades que jalonan la economía de las regiones. Bucaramanga ha tenido un boom muy grande, muy amplio de construcción, pero aparejado a ese boom de construcción también surgen los problemas. No siempre comprar sobre planos es seguro, a veces es seguro, a veces no es seguro. Y ahora pues incluso constructoras de mucho prestigio están enfrentando dificultades y las personas no saben qué va a pasar con sus inmuebles. Pues está con nosotros el abogado Johan Manrique, especialista en Derecho Comercial, ya un abogado de la casa, que está nuevamente disponiendo su tiempo para atender estas situaciones. Abogado, porque a veces tiene sus situaciones complicadas esto de comprar sobre planos. Buenas tardes. Buenas tardes, John, doctora Marlene, por nuevamente la invitación y contento de poder acompañarlos aquí para dar una orientación desde el punto de vista jurídico a todas estas situaciones que son del día a día de los habitantes de Santander y del área metropolitana en especial. Muy bien, abogado, pues quiero mostrarle a usted y a los televidentes, por supuesto, una situación que se está viviendo a propósito de la temática de hoy. Hoy estamos con un especialista en Derecho Comercial, así que todas las situaciones que usted tenga al respecto puede aprovechar esta hora y sobre todo con el tema que vamos a tratar el día de hoy, los pros y los contras de comprar sobre planos. Comprar casa o apartamento sobre planos hoy ya es algo normal o tendencia, pues el adquirir una vivienda sobre planos significa apostar por un proyecto a futuro, pues se compra a precio de hoy y se gana a precio del futuro. Pero como toda inversión o negocio, tiene sus pros y sus contras. Entre los pros está el precio, inversión y diseño, y entre los contras están los retrasos, posibles estafas y cambios en el resultado final, siendo este uno de los inconvenientes que hoy enfrenta una televidente quien nos envió su caso. Yo compré un apartamento en la constructora Urbanas en el año 2014 sobre planos y pagué mi cuota inicial como ellos estipularon, o sea, los 2 años que se necesitaban. Pagué puntualmente, nunca me atrasé. Pasados los 2 años y una vez paga la cuota inicial, la constructora solicitó plazos de entrega. Empezaron a darme plazos de 6 meses, 1 año, y han pasado 3 años esperando que me entreguen el apartamento porque me decían sí, se lo entregamos dentro de 1 año. Y cuando ya llegaba ese plazo del año, me llegaba otra carta diciéndome no podemos porque pasaron el dinero a una fiducia
tienes que firmar, tenemos que hacer unos ajustes y no podemos entregarle. Así mandaron como 4 cartas. Los pagos que se realizaron de cuota inicial fueron directamente a la constructora. Yo los consignaba en Urbanas directamente, pero con el tiempo nos hicieron firmar que nuestro dinero iba a pasar para una fiducia. Ante esta cadena de inconvenientes y retrasos por parte de la constructora para la entrega del apartamento, la señora pregunta: ¿qué debo hacer? Porque yo ya tengo, todos los requisitos que ellos me pidieron, ya están. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo demandar porque pues el proyecto ya está terminado, pero no está terminado, sino un 80%, debo mandar. Bueno, una difícil, complicada situación y es un escenario real que se está viviendo en las constructoras, incluso de renombre de muchísimos años, abogada. Sí, claro, le sorprende a uno que constructoras que uno conoce de trayectoria en la ciudad, constructoras que llevan muchos años, se ven ahora abocadas a estos temas. ¿Por qué, abogado? ¿Es que ha pasado algo especial en la economía o cuál es el motivo? Digamos, el mercado inmobiliario en Colombia y especialmente en Santander sufrió del año post-crisis del UPAC, finales de los años 90, allá hubo unos problemas que todos conocemos, donde hubo muchos embargos de inmuebles, remates, tuvo que intervenir inclusive el gobierno nacional expidiendo una ley donde se reliquidaban esos créditos. Finalizada esa época, ya entrando la década del año 2000, empezó un crecimiento económico muy importante en Colombia. Recordemos que el año 2002 hasta el año 2014, 2015, Colombia como país creció económicamente mucho, inclusive hubo años donde crecimos al 8% en nuestra economía. Todo eso aparejado pues, a muchas situaciones que hacen que la gente tenga riqueza, tenga capacidad de pago y por lo tanto pues todo el aparato económico se mueve, no siendo la excepción la construcción, que es uno de los elementos de nuestra economía que más empleo genera y cuya valorización histórica ha sido muy grande. Los inmuebles se valorizan mucho y es un negocio muy bueno tener inmuebles. Como dice el dicho, tierra solo hay una y no van a ser más tierra. Entonces, ser dueño de tierra, ser dueño de inmuebles, históricamente siempre ha sido bueno. Entonces, tuvimos, para el caso del área metropolitana, un crecimiento casi exponencial en las inversiones de inmuebles. Tan es así que eran más de 30, 40 proyectos inmobiliarios que se daban en Bucaramanga a la venta al tiempo y todos se vendían, y proyectos igualmente con precios de metro cuadrado considerablemente altos para la media de Bucaramanga. ¿Y eso por qué? Por cuanto Bucaramanga y su área metropolitana es un receptor directo de los beneficios derivados de la economía del petróleo. Para nadie es un secreto que las personas que trabajan en Barrancabermeja mayoritariamente hacen sus inversiones en el área metropolitana de Bucaramanga, y muchas personas del sector petrolero, además de otras empresas petroleras distintas a la estatal Ecopetrol, acordemos que estaba Pacific Rubiales y otra serie de empresas del sector petrolero, pues tenían mano de obra calificada proveniente de la ciudad de Bucaramanga, que a pesar de que trabajaran fuera de la ciudad, hacían sus inversiones acá. Tenemos una de las mejores, si no la mejor facultad de ingeniería de petróleos en la ciudad con la UIS. Entonces todo eso hizo un ambiente a que todos esos recursos, en su mayoría provenientes del sector petrolero, fueran invertidos en la ciudad de Bucaramanga a través de la adquisición de bienes inmuebles con las diferentes constructoras que existen en Bucaramanga, no solo las de muchos años, sino nuevas empresas de construcción que se desarrollaron, dado que era un mercado de muy alta valorización y que todo se vendía, todo sobre planos. Uno iba a averiguar y decían, hombre, ya vendimos el 30, el 40% solo en el día del lanzamiento del proyecto. Y es que la posibilidad de invertir precisamente era muy llamativa, por lo que podría llegar a crecer en el tiempo, a valer en el tiempo esa propiedad. Vamos a seguir hablando de este tema durante todo el programa, abogado. Permítame, vamos a atender al señor Luis Cortés, que se encuentra en línea. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor John, mucho gusto. Gracias, don Luis. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, doctor, la situación es la siguiente. Yo fui damnificado de la ola invernal del 2005 y la alcaldía
me indemniza con una vivienda acá en Bavaria 2 y el terreno que se hace traslado a la alcaldía, a la fecha no han sido tomados por esa entidad para los correctivos de convertirlos en zonas forestales o verdes, y resulta que hay una vecina que se ha posesionado del predio, a la cual yo le he dicho que por favor desocupe el predio, que eso es ajeno, y ella dice que ella no desocupa, que tiene que pagarle lo que ella estaba ahí en ese lote. Entonces la pregunta es, ¿la alcaldía deberá indemnizarla o qué pasaría con ese lote? Luis, muchas gracias por su inquietud. En este caso, abogado, esto es una invasión, según nos manifiesta don Luis, en una zona aparentemente protegida. ¿Ahí qué puede pasar? Vamos, de entrada hay que establecer la propiedad del inmueble. Si es un inmueble de propiedad pública, los bienes de propiedad pública son imprescriptibles, es decir, no puede nadie pretender ser dueño por el paso del tiempo si está ocupando un inmueble de categoría pública, porque nos dice que es de un proyecto proveniente de un subsidio de las personas que fueron afectadas por la ola invernal. Entonces, muy seguramente ese inmueble fue adquirido por el Estado para desarrollar ese proyecto de vivienda. Entonces, debe tener una connotación de un bien de características públicas, entonces, por lo tanto, la señora no podrá pretender ser la dueña. Lo que deben hacer es acudir ante la alcaldía de Bucaramanga a poner la queja en la inspección de espacio público para que ellos, a través del procedimiento del Código de Policía, que es expedito, ordene la evacuación o el lanzamiento de esta señora porque está haciendo ocupación de un espacio público y por lo tanto deben retirarla de allí. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: la Corte Constitucional ha establecido que cuando hay una persona que está en una situación de indefensión por carencia de vivienda digna, como sería el caso de esta señora, el Estado debe garantizarle su reubicación. Entonces, en ese orden de ideas, si la alcaldía de Bucaramanga ordena que la señora salga de ese predio, la misma alcaldía de Bucaramanga tiene que tener la solución de vivienda para dónde la va a reubicar para sacarla de allí, ya sea que le asigne una vivienda de estas gratuitas o le dé un subsidio de arriendo para que pueda tomar en arriendo un inmueble y allí fijar su vivienda digna. Perfecto, esto es entonces la orientación sobre esta temática. Abogada, retomemos el tema de la constructora. Hablamos de una gran constructora y la situación que tiene esta persona, pues ha hecho una serie de inversiones que en este momento son inciertas y las va a no recuperar. Claro, la señora nos contaba que ella ya pagó la cuota inicial, una cuota inicial bastante alta, una cuota inicial alrededor de los 80 millones. Entonces, y tiene preaprobado el crédito para continuar pagando el resto del inmueble. La última vez ella comenta que envió una carta y le respondieron que el tema estaba ya en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿De cuál superintendencia es la que los vigila a ellos? Pues si es un asunto de reclamación del contrato como tal, sería una superintendencia de industria. Si se refiere a la situación económica en general por la que está atravesando la constructora, si es muy grave, sería la de sociedades. La de sociedades, ley 1116. 1116, superintendencia de sociedades. Ok, ¿será con ellos con los que tienen que revisar? Sí, ¿es mejor o es peor que eso haya llegado a la super? A ver, si la sociedad, es decir, la constructora se acoge a la ley 1116, lo hacen porque tiene la intención de salir adelante, de responder a las personas. ¿Qué dice esa ley precisamente? La ley 1116 es la ley de insolvencia empresarial. Muy bien. ¿Su finalidad cuál es? Proteger la empresa como núcleo generador de riqueza. Es decir, si alguien, un empresario, una sociedad entra en crisis, empieza a incumplir, lo primero que sucede es que le empiezan a embargar sus bienes, las cuentas, las propiedades que tenga, y las rematan y se acaba la empresa. Con la ley 1116, ¿qué se quiere? Que no suceda esa situación de que lleguen miles y miles de embargos y la empresa se vea atrapada en ese mundo de embargos, sino que se haga de manera ordenada, pero para responderle a todos los acreedores, se vaya ante la superintendencia en un procedimiento, se clasifiquen esas deudas, se mire qué activos hay y se haga un plan de pagos, donde la constructora siga generando riqueza a través de ¿qué? De la venta de inmuebles, de generar nuevos proyectos de vivienda y de esa manera, con las utilidades que obtiene
de esa venta de esos inmuebles pueda cumplirle a todas las personas. Y especialmente la ley 1116 tiene un capítulo para los compradores de vivienda, donde les da una protección especial y les da la prioridad a quienes hayan hecho inversiones para adquirir vivienda, de que tienen que ser los primeros a quienes se les tiene que pagar. O sea, los pone una condición superior sobre las demás personas a las cuales la constructora le deba dinero, porque una constructora le puede deber dinero al del concreto, al del acero, al de la mano de obra, a sus propios empleados. Entonces, la ley 1116, previendo todo esto que hace un rato hablamos de la historia económica en el mercado inmobiliario en Colombia, pues en el Estado colombiano dijo, hombre, cuando una constructora entre en problemas, la prioridad será cumplirle a quienes hayan hecho su inversión en vivienda, porque además estamos hablando del derecho a la vivienda digna, que está protegido constitucionalmente. Claro. Mire, hay un tema que quiero que sigamos debatiendo, más que debatiendo, tratando, como para entender la situación, y es lo relacionado con la recepción de dineros a pesar del, digamos que el declive que ya se veía prever sobre la empresa y cómo siguen recibiendo de personas que confiaron en la constructora y pues a pesar de que sabía que iban para el plan en el que en este momento estamos. Tengamos esa pregunta ahí sobre la mesa, vamos a hablar con una señora que se encuentra en línea y nos quiere hacer una consulta. Muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Gracias, hágame un favor. Es que yo compré un local, uno de los locales en una urbanización en Monterredondo 2. Esos locales, cuando yo lo compré en el año 2016, pues empecé a pagar la cuota inicial. Yo cumplí con sus 24 cuotas también cumplidamente. ¿En qué municipio es eso? Es Bucaramanga. Bucaramanga, ok. Sí. Resulta de que ellos cuando me vendieron de palabra dijeron que se entregaban más o menos entre febrero y marzo. Pero en el contrato de compraventa, o sí creo que se llama así, compraventa, ahí ellos no estipularon la fecha exacta de entrega. Resulta de que ahí hay una cláusula que son 10 millones de pesos que si cualquiera de las dos partes incumple, se pagaría. Estamos en julio y todavía no han entregado el local. Con todas esas cosas que de fechas que pasaron, pues a mí se me presentó una calamidad doméstica y ya no puedo pagar el resto de ese local. Fui a la constructora a decirles y me dicen que tengo que pagar los 10 millones de la multa, cuando ellos también están incumpliendo porque no pusieron una fecha estipulada cuando lo entregaban y de palabra dijeron que febrero o marzo, estamos en julio y aún no lo han entregado, no los han acabado. Entonces quisiera saber qué hacer porque yo no puedo perder 10 millones de pesos que di cuando ellos también están incumpliendo. Yo no quiero que ellos me paguen a mí por incumplir 10 millones, no, sino que me devuelvan mi inicial y no me cobren nada de multa ni sanción. Entonces, ¿será posible y qué debo hacer? Mi señora, muchas gracias por sintonizarnos y por hacernos esa consulta. Bueno, aquí en este caso, abogado, pues se espera, como ella dice, para ambas partes. No sé si el tema de la cuota inicial vaya a ser totalmente, la vayan a poder devolver o no. Pero el ajuste o la fecha que ella está diciendo en la que debieron entregar, no entregaron, con la situación que ella está presentando en este momento, ¿sí hay algo que se puede hacer para evitar pagar esa multa correspondiente a esos 10 millones que manifiestan? Sí, todos estos negocios se hacen bajo contrato de promesa de compraventa. Promesa de compraventa. Y seguramente eso fue el documento que suscribieron y fue el contrato que celebraron. Toda promesa de compraventa, uno de sus requisitos es que tenga una fecha cierta y precisa de cuándo se celebra el contrato prometido, que es la escritura que va a contener el contrato de compraventa, porque estamos hablando de una promesa, es decir, de un negocio anterior al que finalmente se va a hacer. Igualmente debe contener el sitio, hora en donde se va a hacer esa escritura. Y las escrituras solamente se hacen en las notarías públicas. Y en ese orden de ideas, si en esa promesa decía, a modo de ejemplo, que el 29 de febrero del 2019 a las 5 de la tarde en la Notaría Primera de Floridablanca se iban a encontrar para firmar la escritura, y eso no sucedió, es decir, que ni la constructora ni ella acudieron,
pues innegablemente el contrato perdió toda validez, porque hasta ese día tenía la vigencia la promesa. De ahí en adelante ya no está vigente. Y cuando ya pierde vigencia la promesa, lo único que queda es volver las cosas a un estado como si nunca hubieran hecho el negocio. La constructora devuelve el dinero y ella devuelve lo que haya recibido. Pero como no recibió nada, pues no tendrá nada que devolver. Y el que prometió vender, que en este caso nos dice que es una constructora, tendrá que devolver el dinero sin ningún tipo de sanción, porque ninguno de los dos es el culpable. ¿El completo? La totalidad de dinero. La totalidad, lo que invirtió en Sí. el momento de la reserva, del Así es. cupo, de la Así inicial es. y demás. Abogado, Así es. y si como dice la señora, la promesa no tenía fecha, ¿ahí qué? ¿Ahí es ineficaz? ¿Es Exactamente. nula? ¿Qué, Sí, qué ocurre? Estaría viciada de una nulidad absoluta por falta de requisitos esenciales para su validez, como textualmente lo dice la ley. Es decir, la ley dice la promesa debe tener claramente definido cuándo y dónde se Claro. celebra la escritura. Si eso no lo tenía, No es no vitalicio. nació a la vida jurídica como tal. Está con un vicio que es insubsanable y genera las mismas consecuencias. Volver las cosas como si nunca se hubiera hecho negocio. A ella le devuelven su dinero y ella devuelve lo que haya recibido. No recibió nada, no devuelve nada. ¿Qué puede hacer ella entonces en este momento? Porque hay una luz, entonces, con eso que usted manifiesta para la televidente. Lo primero es hacer la reclamación formal por escrito ante la entidad donde firmó la promesa, como un derecho de petición. Esperar la respuesta. Si la respuesta no es satisfactoria, debe inmediatamente citar a una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, que puede ser en una notaría, en la Procuraduría General de la Nación, en la Personería, en la Casa de Justicia o en un centro de conciliación, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio. Allá, si no logran un acuerdo respecto a la terminación del contrato, la devolución del dinero, algo que sea satisfactorio para ella, finalizada esa audiencia, queda ella en libertad de acudir a una demanda ante los jueces para que sea un juez el que defina en derecho cuál es la solución para esa situación. Pero insisto, si las cosas son como ella nos indica, o que no tenía fecha la promesa, o que de tenerla no acudieron a la notaría, innegablemente o el negocio es nulo, es inexistente, o en su defecto ya se encuentra terminado por cuanto llegó el día en donde debía realizarse la suscripción de la escritura que contiene el contrato y no se hizo, y por lo tanto la consecuencia jurídica es volver las cosas a un estado como si nunca hubiese existido el negocio. Bueno, bien importante para todos los televidentes que tengan una situación muy similar, donde no exista el punto de inicio y el punto de partida de eso que están contratando, y solamente tiene el inicio y no tiene el final de cuándo le deben entregar ese inmueble. Bueno, usted ya sabe que ese contrato o esa promesa está viciada y hay algo que se puede hacer. Lo mejor es hacer las cosas desde el principio bien, revise bien qué es lo que está firmando y así no va a tener inconvenientes. Vamos a escuchar a un televidente que nos envió un mensaje a través de WhatsApp con una inquietud. Muy buenas tardes. En el momento estoy pagando la cuota inicial de un apartamento, ¿sí? Sobre planos. Desafortunadamente tengo una crisis económica y no puedo continuar con el pago de la cuota inicial. Hasta el momento he dado un total de 8.600.000. Estuve hablando con la constructora para ver si era posible de que me devolvieran ese dinero, pero allá me dicen que en el contrato que yo firmé hay una cláusula penal donde me especifica que si yo me retiro del negocio, me quitan el 10% de las arras sobre el valor total del apartamento. O sea, el valor del apartamento está en 100 millones algo. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso para yo no perder mis 8.600.000? ¿A dónde puedo acudir o qué procedimiento debo seguir para llegar a un acuerdo con la constructora? Muchas gracias. Bueno, a usted por habernos enviado esa situación que se parece mucho a una que yo viví hace algún tiempo, donde infortunadamente, abogado, esa plática en mi caso se perdió. ¿Qué puede hacer el televidente en este caso? Tiene 8 millones de pesos, pero esos contratos que hacen las constructoras en ese sentido es para garantizar también que esa parte que se está haciendo, se está invirtiendo, cubra lo de la construcción, algunos costos y demás, y ellos se curan en salud en ese sentido.
¿Hay posibilidad quienes se arrepientan por alguna situación de echar para atrás ese negocio y recuperar su dinero o no hay nada que hacer? Sí, digamos, cuando uno entra en un contrato de promesa de esta categoría, hay dos obligaciones principales. La del cliente de pagar de acuerdo al esquema de pagos planteado, que es un esquema de pagos que normalmente es el mismo comprador el que lo plantea. Él dice, yo puedo pagar cuotas mensuales de tanto, o bimensuales, o semestrales, etc. Y partiendo de la realidad de que los contratos se celebran para cumplirlos, no para excusar cómo salirse de ellos. Entonces, si el señor desde un principio ve que no está en la capacidad y va a incumplir, pues seguramente y con una posición fuerte, debido a que el contrato sí lo establece, la constructora le está diciendo, usted está incumpliendo en su obligación de pago mensual, yo como constructora todavía no incumplo porque tengo 24 meses, largo, 36 meses para entregar el inmueble, por lo sí. tanto, pues hombre, tengo que aplicar el contrato porque además, como usted lo decía, el 30%, que es más o menos el valor de la cuota inicial de cada apartamento, ese 30% lo coge la constructora para invertirlo en obra, porque el otro 70% es un crédito que un banco le da a la constructora. Entonces, si se empieza a afectar ese flujo de caja, ese 30%, pues empieza a presentarse los inconvenientes económicos y la manera de evitarlo o de tratar de solventarlo son a través de estas penalidades, arras, demás formas económicas para solventarlo. Pero no obstante ello, también debería el televidente pues, hacer una revisión del contrato. Si el contrato, como ahora lo decía, desde la misma firma, le faltan requisitos esenciales que hacen que sea inexistente o nulo ante la legislación que lo regula, pues él podrá acudir a pedir la nulidad o inexistencia del contrato para que de esa manera las cosas vuelvan al estado original y le devuelvan sus 8 millones de pesos. Abogado, vamos a seguir hablando de este tema. Hacemos una pequeña pausa en Actúe en Derecho y ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Gracias por seguir en sintonía. Recuerden que hoy estamos hablando de todos estos temas relacionados con la vivienda, de qué tan bueno o qué tan malo resulta ser construir sobre planos y pagar, y si usted puede o no recuperar en algún momento el dinero. Vamos a atender a una llamada de un televidente que tenemos en línea. Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Hola. Bien, sí, señor. Tengo una pequeña duda y ya que el programa de hoy está basado sobre las constructoras, en el 2015 yo compré un apartamento a una constructora que se llama Guiar. Sí. Ellos tienen un proyecto al norte de la ciudad de Bucaramanga. En el 2015, cuando compré mi apartamento, ellos nos prometieron que al terminar la entrega de la Torre 3, que es la última fase del proyecto, iba a venir la entrega de las zonas comunes, que son las zonas de piscina, barbecue, gimnasio dotado y una cantidad de cosas que no han cumplido hasta la presente. Ellos vienen pasando cartas. La Torre 3 la entregaron el año pasado, vienen entregando cartas que para febrero, que para marzo, que para abril, y estamos ya prácticamente a mitad de julio y no han ni empezado a escavar el hueco para la piscina. ¿Quién nos ampara a nosotros o cómo podemos hacer nosotros como propietarios? Porque ya estamos, como se dice, a la deriva con el incumplimiento que ha tenido la constructora con nosotros. Que a nosotros, cuando el banco no nos desembolsó el día que se había pactado la firma de la escritura, nos tocó pagar un excedente por esa espera. Y no fue a mí solamente, a muchas personas les ha sucedido. Entonces, ¿quién hace que Guiar nos entregue y cumpla con lo que prometió en el conjunto? Señora, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros, hacernos esa inquietud, y eso es lo que a veces sucede en cuanto al tema del cumplimiento de contratos. A veces parece que solamente beneficiara a los empresarios y no a quienes están comprando. Pues en el momento de hacer las sanciones, ahí están prestos para cobrar, pero en el momento de hacer valer los derechos sobre alguna situación que tiene que ver con el contrato, como que es más, un poco más compleja. En este caso, la pregunta es muy sencilla, abogado, ¿quién los ampara a ellos en esa situación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que está hablando de zonas comunes. Debe, en primer lugar, la administración del conjunto
de la propiedad horizontal, que es una persona jurídica distinta a los propietarios individualmente considerados, la que debe hacer las acciones tendientes a reclamar los incumplimientos de la constructora referente a zonas comunes. Todo debe iniciar con una reclamación directa ante la constructora donde se le solicite el cumplimiento de lo prometido o de lo anunciado. Normalmente con una propiedad horizontal no existe al momento en que se hacen las promesas, se genera después cuando ya está la obra hecha. Entonces deben tomarse esos elementos, ya sean de publicidad o del reglamento donde esté escrito cómo es las zonas comunes, y exigirle a la constructora el cumplimiento en ese sentido, que iniciará con la entrega en las zonas comunes por parte de la constructora. Si consideran que no es satisfactoria la respuesta de la constructora, pues tienen dos opciones: o acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la protección del consumidor, que en este caso sería la administración, donde le solicita a la superintendencia que obligue a la constructora a cumplir con lo prometido, o acudir ante un juez a hacer la misma solicitud, donde consideren ellos que es el lugar donde más se les facilite, o de acuerdo a quien sea su asesor, considere que es donde mejor van a atender sus reclamaciones. Pero finalmente deben tener muy claro qué es lo prometido y que se encuentre debidamente soportado, porque muchas veces en las propiedades horizontales hablan de que la constructora prometió X o Y cosa, pero eso son cosas verbales, de palabra, no están en un contrato, no están escritas, no están en la publicidad, no están en el reglamento. Los cierres, abogado, de esas grandes urbanizaciones que prometen unos senderos, por ejemplo, con unas carreteras que dan autopistas principales, y pues resulta que no pueden ser encerrados, que se convierten en vía pública, pero hacían parte de esa promesa inicial que le dieron a usted cuando iba a comprar. ¿Ahí qué pasa? Se debe revisar muy bien cómo es el contenido de esa oferta inicial, por cuanto podríamos estar hablando de publicidad engañosa. Y la publicidad engañosa pues es sancionable, porque es una manera de inducir al comprador a que adquiera un bien creyendo que tiene ciertas bondades y ciertas características que al final resultan ser no ciertas. Cuando hablan temas de vías, muchas veces las vías el constructor las entrega al municipio como cesiones por vías públicas. Hay una obligación del constructor, y es que él debe entregar las vías de acceso al desarrollo habitacional que hace. Entonces, mal haría muchas veces un constructor en ofrecer que va a hacer una vía privada cuando desde el principio se sabe que debe ser pública. ¿Y quién la va a mantener? El municipio es el que se encarga de mantenerla, y si es privada, entonces sería la urbanización la que tendría que estar en ese plan. Exactamente, entonces deberían poner porterías, cerramientos y hacer un presupuesto, esa copropiedad, para el mantenimiento de esas vías. Y aparte el desarrollador, el constructor, también pagarle al municipio por no entregar esas vías, porque eso se vuelve zonas privadas. Entonces todos esos metros cuadrados tendrá que pagárselos en dinero al municipio o entregárselos en tierra en otro sitio del municipio, pero que reúna las mismas características. Ajá. Entonces, todo eso muchas veces hace parte de la publicidad del proyecto, donde se ve muy bonito los senderos, pero en realidad esos senderos que quizás el vendedor o aparentan ser privados, o que cuando pregunta el cliente, bueno, ¿y esa ciclorruta, eso lo vamos a poder usar? Sí, eso es de ustedes, le dicen, dando a entender que va a ser privado. Cuando eso es de ustedes, puede ser de ustedes, pues todos los habitantes del municipio. De ustedes el municipio. ¿Sí? Porque son áreas que obligatoriamente tendrán que entregarse al municipio. Abogado, tenemos otra inquietud a través de WhatsApp, nos la envían en audio. Escuchemos lo que nos preguntan los televidentes. Muy buenas tardes. Para preguntarle al abogado qué se puede hacer en caso de un incumplimiento del gobierno, que él está comprando unos predios acá en la urbanización El Bosque Norte, y le han tomado mucho el pelo a la gente. Compraron 38 predios, pero los han estado comprando así, que uno hace ese proyecto lo traen hace 5 años. Entonces, para averiguar, ni le dejan vender a la gente ni nada, porque dice que estos predios ya están intervenidos por el Estado. Entonces, para averiguar a qué entidad se uno quejar, porque uno averigua dónde quedan las oficinas acá de la ANI en Bucaramanga y nadie nos da información.
y de la ANI nos mandan para IDESAN y IDESAN para la ANI. Entonces, yo también soy integrante de la Junta de Acción Comunal, entonces me gustaría saber cómo orientar a la gente, qué debemos hacer. Muchas gracias por la inquietud de esas situaciones donde el gobierno es el que se encarga de prometer algunas viviendas y algunos lotes. En ese caso, ¿ante quién reclaman cuando no se ha hecho efectivo lo que se ha prometido? Sí, en el caso que nos habla ella y he tenido en privado algunas consultas similares, es que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a través de la figura de la afectación de utilidad pública, hace una inscripción en el registro de cada propiedad, porque son bienes que le interesa al Estado para hacer una obra, en este caso es la ampliación vial al norte de la ciudad de Bucaramanga, para buscar más adelante conectarse con lo que se denomina como la Ruta del Sol tramo 2. Entonces ellos lo que hacen es afectar con esa utilidad pública esos inmuebles para que no se puedan vender, embargar ni enajenar, ni se vean afectados, porque es del interés del Estado comprarlos para hacer esa obra y pagarlos a un precio de acuerdo a un avalúo comercial, es decir, pagar el precio que el mercado indique que tiene ese inmueble. Ya nos hablaba ya de 38 inmuebles afectados, es decir, ya hay 38 casas en ese barrio en el norte que no se pueden mover porque el Estado ya dijo me interesa comprarlas y le hizo esa afectación. Luego lo que hace la ANI es buscar a esos propietarios y firmar con ellos una promesa de compraventa donde normalmente les dan el 30% del valor de ese inmueble a la firma de la promesa y quedan unos saldos pendientes para cuando se haga la escritura y otro paso final. Si eso se incumple, ahí es un contrato similar a como si se hiciera con una constructora privada. La diferencia es que el incumplimiento del contrato con una entidad estatal no se conoce o no se lleva ante un juez civil, sino se lleva ante un juez de lo contencioso administrativo, quien podrá establecer si ese contrato, que es de características estatales por haberse celebrado con una entidad del Estado, fue incumplido y bajo las reglas de la contratación pública debe el Estado cumplir, ya sea dejando sin efecto el contrato o obligándolo a que pague el precio junto con indemnización de perjuicios en ambos casos. Entonces, en conclusión, a la señora se le recomienda es, si ya considera que ha pasado mucho tiempo en su reclamación, debe iniciarse primero una conciliación ante la Procuraduría, porque como es una entidad estatal, es obligatorio primero agotar la conciliación con la entidad estatal. Y si en la conciliación no se llega a ningún acuerdo para ponerle una solución final a ese incumplimiento, a esos pagos prometidos por parte de la agencia estatal, acudir a la demanda con base en ese contrato firmado. Y si no han firmado contrato y tienen sus casas afectadas, pues déjenme decirle que el Estado tiene hasta 5 años para poder definir la situación, contados a partir del día que hacen la inscripción de esa afectación. Entonces, si no han finalizado esos 5 años, toca que siga teniendo un poco de paciencia y finalizados los 5 años podrá solicitar que le quiten la afectación al inmueble si finalmente el Estado no lo va a adquirir. El hecho de que le hayan hecho esa afectación quiere decir que sí o sí le van a comprar, o el Estado puede decir antes de los 5 años ya no compro, y ella duró 5 años con el predio sin poderlo vender. Lo previsible es que el Estado le va a decir que sí lo va a comprar, porque no debe el Estado ejercer estas facultades extraordinarias que tiene de congelar un inmueble, por ponerle un nombre no jurídico, sin tener la certeza de que lo va a usar. De que lo va a usar y de que tiene el dinero para comprar. Pagar. Pero queda una promesa, una firma, algo, no, es que compromiso. Lo que se hace inicialmente, esa es la inquietud. Una nota. Es que lo que se hace inicialmente es como una anotación, ¿no? Decir que está afectado. Pero eso no es un negocio, es solo la afectación. Sí. Entonces dice el abogado que el Estado tiene 5 años para hacer efectivo ese negocio. Y si resulta después que no había afectación, se equivocaron. Ah, bueno, eso ya tendrá que entrar a la indemnización. Sí, a indemnizar. El Estado tiene la potestad de hacer esa anotación en el registro, en la tradición, en lo que llaman folio, en el registro de el folio de matrícula inmobiliaria. El Estado puede mandar una resolución desde Bogotá, la ANI manda una resolución a la oficina de registro de Bucaramanga donde le dice las siguientes matrículas, por favor le inscribe
utilidad pública porque ya identificamos que son los predios que necesitamos demoler para hacer la ampliación vial. Y hacen esa nota. La mayoría de personas que son propietarias no se enteran nunca de eso. Solo con el tiempo, cuando ya les notifica la ANI que les manda una oferta donde les dice, yo hace un año su predio se lo afecté y ahora vengo a ofrecerle que se lo voy a comprar. Y estas serían las condiciones del negocio. Perfecto. ¿Sí? Vamos. Pero entonces, para aclararle a la televidente que tiene que tener, que tiene que revisar si la afectación ya tiene los 5 años, ¿cierto? Decía que ya si casi no, cumplía los 5 años. Sí, exacto. Entonces ahí apenas entra el Estado a hacer el negocio. Hay que esperar que un pasen poco los más. 5 años a ver si el Estado hizo el negocio o no hizo el negocio y entonces mirar qué otra alternativa puede tomar. Bueno, vamos a darle paso a más televidentes. Señor Francisco, se encuentra en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Para felicitarlos por el grandioso programa, señor John. Gracias, don Francisco. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, nosotros tenemos un tremendo inconveniente con una constructora, ¿no? ¿La puedo nombrar? Sin problema. Eso es Amaya Maya. De ahí de Cañaveral, compramos acá en Torres de Girardot y resulta que nos dio muchos problemas con el agua, nunca nos arregló, nos tocó cotas extraordinarias, más o menos un promedio de 18, 20 millones de pesos. Ya, dejamos así. Ahora, impermeabilizar la terraza nos tocó impermeabilizarla porque ellos no nos han respondido, nos vale 130 y pico de millones de pesos. Él ni siquiera nos atiende en las llamadas, derechos de petición, no tenemos a quién acudir, ellos no responden. Entonces nos tocó otra cota extraordinaria, estos de gente de bajos recursos, cotas extraordinarias otra vez para reunir 138 millones de pesos que vale la impermeabilización de la terraza, no sé a qué medio acudir, por eso. ¿De eso cuánto tiempo, don Francisco? ¿En qué momento empezó a suceder eso después de que le entregaron? Eso inmediatamente al mes ya empezaron a estallarse en los tubos del agua, ellos venían y arreglaban. A lo que ya cumplió el año, entonces, Sí, tranquilo, le escucho. Sí, y a lo que ya cumplió el año, que era la garantía, entonces ya no volvieron a arreglar, nos tocó a nosotros buscar un ingeniero, cambiar diseños y todo, y nos cobró un rialero, más o menos como unos 30 millones de pesos, porque él no nos arregló. Bueno, dejamos así, bueno, eso todo se pierde, ¿no? Pero ahorita la terraza está que, mejor dicho, es peor que vivir uno en el asentamiento del páramo. La gente, entonces nos tocó reunirnos, él no nos respondió, nos tocó reunirnos, hacer una asamblea y mandar eso a impermeabilizar porque él no responde, no atiende ningún llamado. Entonces, ¿cuál será el paso a seguir, doctor? Abogado, esto puede ser así, esto no tiene una garantía, Iba a decir porque lo mismo. no es la habitación, es la zona común. ¿Esto no tiene garantía? Sí, digamos, en materia de inmuebles aplican 2 garantías. Ajá. Frente a los acabados, es de 1 año contado a partir de cuando se recepciona el bien o cuando se empieza a usar. Se tiene desde el primer año de uso, todo lo que suceda desde que se recibe o se empieza a usar hasta que se cumple ese año desde esta fecha, todo lo que suceda ahí está cubierto por una garantía de 1 año referente a acabados, pinturas, accesorios, cosas así. La Nada otra que atente garantía contra la infraestructura. La otra garantía es la garantía decenal, que es de 10 años, que es frente a la estructura de la edificación, cimientos, columnas, vigas y las líneas vitales. Y las líneas vitales estamos hablando de servicios públicos. Claro. Lo que nos está manifestando el televidente. Señor, los temas de agua. Exactamente, entonces digamos, estamos hablando de la tubería de agua que recorre toda la estructura del edificio, que es propiedad común, hace parte de esas líneas vitales. Por lo tanto, los techos también, que es donde se está filtrando el agua por las lluvias. Frente a la placa, la impermeabilización de digamos, inicialmente la placa es, por llamarlo de alguna manera, la tapa del edificio. Claro. Y eso es un elemento estructural. Y ese elemento estructural tiene que llevar un acabado. El acabado normalmente es una impermeabilización en un manto que es asfáltico y es un manto además que no permite el ingreso de agua y que lo hacen reflectivo para que los rayos del sol repelen y no se caliente tanto la placa y no se desgaste tan rápido el elemento estructural. Entonces, esas impermeabilizaciones,
corren por cuenta del constructor inicial y debe entregarlo debidamente impermeabilizado. También hay que tener en cuenta lo siguiente: esas impermeabilizaciones, como quedan en el techo, en la tapa del edificio, allá es donde también van y ponen la antena de la televisión, donde suben a poner un aire acondicionado, y esos mantos asfálticos son muy delicados. Una piedra en el zapato, una herramienta, atornillar algún elemento, afectan eso. Rompe, claro. y por ahí una gotica que se filtre por donde hacen Es suficiente. es suficiente para que empiece a dañar y como decimos popularmente, soplar ese manto. O sea, Entonces, puede el constructor decir, vea, por cuenta de esta instalación que hicieron acá, de un tercero, de una telefonía, de una televisión por cable, es que la capa asfáltica está molestando. es una de las cosas que suele suceder en estos casos. Pero no obstante ello, pues ellos dicen que contratar a un ingeniero, el ingeniero debe rendirle un concepto de cuál es el deterioro de esa impermeabilización, si se debe por defectos de materiales, si se debe por defectos en la colocación o si se debe porque un elemento extraño dañó esa capa asfáltica de esa impermeabilización, para que ellos tengan certeza si su reclamación va a tener o no prosperidad. ¿Ante quién la llevan? Entonces, si van a hacer la reclamación, vuelvo e insisto, primero, reclamación directa ante el constructor por escrito, donde le pongan de manera precisa qué es lo que ellos desean que repare. ¿Y las inversiones que ya han realizado deben estar manifestadas ahí? Debidamente relacionadas. Como ellos ya hicieron unas inversiones y si consideran que esas inversiones deben devolverse, entonces hicimos X millones de pesos en reparaciones que correspondía a la constructora, devuélvame ese dinero y devuélvamelo con un reconocimiento financiero por el tiempo que ha pasado. Si se les niega esa reclamación, acudir a solicitar la conciliación. Si en la conciliación no se ponen de acuerdo, pueden acudir a una demanda para obligar el cumplimiento de la garantía al constructor, que no solamente está regulada por el mismo contrato que se ha celebrado con el constructor, sino el estatuto del consumidor lo establece, el decreto que regula las garantías, hay un capítulo especial para garantías en inmuebles, es decir, las herramientas están. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos esperando, ¿será que sí? ¿Será que sí? Y pasa el tiempo y cuando se dan cuenta puede que los términos estén vencidos. Bueno, bien Entonces importante. hay que actuar prontamente porque no dejar pasar más el no dejar tiempo. pasar más los años, hacer la reclamación formal, porque si no, muy seguramente la idea de la constructora es no contestar para que el tiempo vaya pasando, Se vaya ellos se dilatando. vayan cansando y cuando llegue el momento real de una reclamación ya está vencido el término. Exacto. Bien importante entonces tomar acción inmediatamente, la recomendación que nos hacen los abogados a esta hora. Señor Gilberto, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Para una preguntita para hablar con el abogado. Por favor, hágasela. Bueno. ¿Le escuchamos, don Gilberto? Elevado, John. Bien, sí, señor, le escuchamos. Una preguntita. Resulta que tenemos un problema aquí en el barrio de Echeverry, que vino la presidenta de la Junta y dijo que tocaba que mandarle a hacer los planos a las casas, porque estas casas aquí figuran son lotes. Sí. Entonces, ella salió con el cuento de que tenía un arquitecto que iba a hacer eso por 300,000 pesos, que por 300,000 pesos y que tocaba buscar la plata lo más pronto posible, pero y después nos salió con el cuento que era que el tal arquitecto se había enfermado, pero que cuando él volviera ya no eran 300 y no eran 600,000 pesos que había que pagarle por lechura de los planos. Entonces yo quiero preguntarle al abogado si eso es lícito o está contra nosotros. Abogado. Pues digamos, a uno nunca lo pueden obligar a hacer un negocio que no quiera. Y digamos, en teoría uno lo que presume es que, como usted dice, que el barrio aparece solamente el loteo y no las casas. Entonces muy seguramente lo que van a buscar es hacer un reconocimiento de vivienda, que es una figura mediante la cual esas mejoras, esas casas que están construidas ahí y que muy seguramente nunca se pidió una licencia de construcción hace muchos años y están ahí construidas, hoy en día pues no aparecen reconocidas. Entonces se debe, dentro de ese proceso de reconocimiento de obra, uno de los elementos es aportar un plano donde se describa claramente la obra que se hizo en ese lote. Muy seguramente la presidenta pues buscó la asesoría de un arquitecto para
que una sola persona fuera la que adelantara todo ese proceso de reconocimiento de obra. Hiciera los planos de todas las casas. Seguramente. No es obligatorio. Si el señor quiere hacer los planos por su cuenta, pues él puede contratar un profesional independiente. Seguramente, como les digo, es que esta presidenta de esta Junta de Acción Comunal pues buscó una persona para que fuera uno solo el responsable. El que hiciera todo. Uno solo el responsable del trámite. Eso suponiendo que es un solo modelo, ¿no? Porque muchos la estructura y el tema no generalmente son las mismas. Vamos con una última llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cuál es su inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, mi señora, ¿cuál es su inquietud? Miren, mi inquietud es que yo compré un apartamento sobre plano, ¿sí? Sí. En un año lo pagué. Bueno, dejé como unos 5 millones para cuando yo fuera a firmar las escrituras. Sí. Lo pagué hace 4 años. Resulta que ya lo terminé de pagar. El señor, el dueño de la constructora me dijo, mire, ya vamos a hacer la escritura, entonces necesito que usted me pague y págueme y ya vamos a hacer la escritura. De eso hace 2 años pagué el apartamento y a la fecha no me ha hecho las escrituras. Entonces la inquietud mía es esta. Si hay un procedimiento o algo que sea corto, porque no quiero una demanda, para que él me haga las escrituras y que mejor dicho, ¿qué riesgos corro yo si ya pagando el apartamento no tengo las escrituras en el momento? Mi señora, muchísimas gracias, doña Nubia, que se comunica con nosotros. Rápidamente, abogado, antes de ir a la pausa, ¿qué le recomendamos a la señora Nubia? No, innegablemente debe iniciar una demanda judicial, por cuanto con la demanda además puede pedir una medida cautelar preventiva sobre ese apartamento si el apartamento ya está construido. Entonces puede pedirle a un juez que le haga una medida cautelar sobre el inmueble para que el inmueble quede congelado y no se vaya a perder esa inversión que usted hizo, porque en este momento, al no ser usted la propietaria y al haber entregado ya todo el dinero, pues como se dice literalmente, usted está en el aire, no tiene ni el apartamento y no tiene el dinero. Entonces lo que tenemos que buscar es asegurar, congelar el inmueble para que el juez defina quién tiene la razón en el negocio que usted hizo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y venimos con la parte final de Actúe en Derecho. Muy bien, gracias por continuar en sintonía. Abogado, la recomendación para quienes están buscando adquirir vivienda. Eso no es recomendable en este momento comprar sobre planos. Pues como negocio comprar sobre planos siempre va a ser bueno porque se obtienen precios bajos, plazo para pagar y se gana una valorización por el paso del tiempo. Lo que sí se recomienda es revisar muy bien con quién se hace el negocio, que sea una constructora seria, de tradición, que tenga todos sus documentos en orden, su permiso de ventas, es decir, que tenga la licencia, que el documento se ajuste a derecho, no sobra que se asesore un abogado que le revise los documentos y le dé un visto bueno desde el punto de vista jurídico a la inversión más importante que hace un colombiano en su vida, de acuerdo al DANE, y es comprar un inmueble, porque en la vida promedio un colombiano la única inversión que alcanza a hacer es la adquisición de una vivienda y muchas veces no le alcanza la vida para terminar de pagarla, pero es lo único que los colombianos logramos hacer en nuestra vida. Abogados, a ustedes muchísimas gracias por haber estado participando con nosotros. Por supuesto a ustedes también por estar en sintonía desde las 2 de la tarde. Les agradecemos y los invitamos para que mañana a las 2 de la tarde en punto estén nuevamente en sintonía con nosotros. Los dejamos con toda la programación del Canal Tro. Bendiciones, feliz tarde.